En el marco, digamos, de esa informalidad producida, causada, está, digamos, el tema del cual me voy a concentrar, y es el asunto de la relación de las mujeres con la tierra y de los niños y las niñas con la tierra. Y en general, digamos, cuando uno habla sobre mujeres y niños y niñas en relación con la tierra, partimos entonces de una premisa fundamental, y es que la tierra en el campo se adquiere en familia, ¿sí? La adquisición a título individual, esto de que yo mejoro mis condiciones económicas y entonces me compro un apartamento, es un asunto urbano, ¿sí? La tierra en el campo se adquiere en familia. El rancho, como se dice, ¿sí? Se adquiere cuando usted tiene ya su compañero, su compañera, ¿sí? Los hijos. Es muy escasa, digamos, la titulación, digamos, el acceso a la tierra a manera individual. Sin embargo, esta comprensión no se ha logrado tener esta comprensión por parte del Estado, ni tampoco de nuestro derecho, es decir, ni nuestra normativa, ¿sí? Y por consiguiente nuestra política pública, y por consiguiente nuestras funcionarias que están, digamos, atendiendo a las víctimas, tienen esa comprensión. Entonces tenemos y cargamos un modelo, ¿sí? Patriarcal, muy dominante, tanto en las instituciones como en las comunidades. Eso es lo que espero desarrollar, pero digamos un modelo patriarcal basado como en una idea de que la tierra la adquieren los hombres, ¿sí? Entonces usted ve desde el formulario, ¿sí? Cómo está diseñado para el titular del derecho, ¿sí? La restitución de tierras está, digamos, también pensada así, pero es, digamos, que la restitución de tierras reproduce ya un modelo que es antiguo en esa comprensión. Entonces, yo voy a tratar de mostrar, pues, así, algo que, bueno, siempre trato de mostrar un poco en mis exposiciones frente al tema, y es que hay una vida real y una vida del derecho. Hay una vida legal, ¿sí? Que la trato de poner acá en la parte de abajo, y una vida real, ¿sí? Una vida que generalmente, digamos, y lo que quiero sostener en el marco de esta presentación es que esa vida real, ¿sí? No es acogida por el derecho. Todo trámite que usted realiza ante el Estado, cualquiera, sea administrativo o sea judicial, la intención es volver esa vida real, ¿cierto?, en una vida legal. Y un poco la conclusión, después de uno poder, digamos, como revisar detalladamente estos temas, es que si usted no legaliza su situación con la tierra o no legaliza su situación familiar, pues no existe para el Estado, ¿sí? No existe. Y ese es, digamos, como el quid del asunto, y quienes terminan siendo más vulnerables en los grupos familiares son las mujeres y los niños, y ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a empezar con la vida real. En términos, hay una informalidad en la tenencia de la tierra, ¿sí? Una informalidad en la tenencia de la tierra, lo vimos claramente. Mi cifra la traigo del DANE, es menor a la cifra que estabas proyectando del catastro. Sin embargo, nos muestra el marco, digamos, de la informalidad entendida como la dificultad de acceder a tener un título registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En el caso de las mujeres, la mayoría de ellas no se sienten dueñas. Digamos, la cosmovisión patriarcal, machista, muy arraigada en el campo, hace, digamos, las comunidades en sí mismas, y las mujeres no se sienten dueñas, ven que la tierra es de sus esposos, ¿sí? A pesar de que ella la trabaja, la explota, ¿sí? Participa activamente en esa economía familiar del predio, ella no se siente dueña, ni su compañero ni su grupo familiar la reconoce como dueña. Ellas creen que son los hombres, los que conocen de los negocios, ¿sí? Y efectivamente, digamos, a pesar de que a un campesino, un hombre también lo embauquen, también digamos, sea vulnerable al despojo de tierras, a los engaños, también digamos, a las ventas forzadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que nos destapa la restitución de tierras es que los hombres son más conocedores, a pesar de que ellos pueden dar cuenta un poco de si esto era una compra-venta, si se ha hecho un negocio, si sí o si no, con qué compadre había negociado, quién era el actor al que había llegado y la había presionado. Es decir, sí tienen más conocimiento. Las mujeres no tienen los conocimientos de los negocios, de entrada por su propia comprensión de que no es un asunto de ellas el tema de las relaciones públicas, ¿sí? y del asunto de los negocios. Por consiguiente, en el marco del conflicto, las mujeres son más vulnerables a las ventas por menor valor y a las ventas forzadas,
Generalmente lo que veíamos un poco en el trabajo en restitución de tierras, o lo que vemos es que las mujeres tienden, digamos, a vender muy barato, ¿sí? Por su misma situación de vulnerabilidad. Dado, digamos, que los núcleos, los grupos familiares, un poco lo que sucede en estas situaciones es que o el grupo familiar se desintegra, ¿sí? Producto de la violencia, se desintegra ya sea porque se separan, porque entra en crisis y digamos, el grupo se desintegra, o digamos lo que es muy bien conocido, son los hombres los hombres fueron los que mataron, las mujeres quedan viudas y una mujer viuda con sus niños, niñas huérfanas vende más fácil, ¿sí? Es más, y como no tiene conocimiento además de sus linderos, de cuánto mide la tierra, ni de ese predio, cuánto vale, ¿sí? Entonces, pues, acuérdense el dicho, ¿no? Si usted no me compra, si usted no me vende, perdón, vende la viuda, pues cuando a mí, el señor no vendió, ¿sí? Vende la viuda vende más barato. Y vende, digamos, forzadamente en clave de muchas fuerzas que están, digamos, presionando para la venta, que no son solamente la historia de la cabeza como una vez se lo menciona, sino que más adelante intentaré mostrar también cómo, digamos, las mujeres terminan siendo, digamos, forzadas por incluso los mismos miembros de su familia, luego de que el hombre protector, proveedor no está, ellas, digamos, son muy vulnerables a que los mismos miembros del grupo familiar, ¿sí? Venga, ay, comadre, yo le compro, sí, porque usted va a los niños, usted solita con los niños, y tome 200.000 por una tierra que valía 200 que valía 1.000.000, ¿sí? O 1.000. Son, digamos, una manera coloquial de mostrar el tema de la renta forzada. En el tema, estas son cifras de acceso a tierra en el marco, digamos, de nuestra justicia ordinaria, de titulación de baldíos, de acceso, estas son encuesta nacional. Vemos acá el porcentaje es mayor, los hombres, en la propiedad del 64%, 58, 70%, y en las mujeres, pues un número menor, digamos, muy significativamente menor, ¿sí? No hay una relación, digamos, de equidad en términos de esos reconocimientos de sus derechos. En cuanto a cifras de restitución de tierras, las solicitudes de restitución, la mayoría son hechas por los hombres, ¿sí? Y vemos, digamos, una muy baja tasa también de participación y reclamaciones. Esto tiene varias explicaciones, ¿sí? Nosotros en la unidad de restitución decíamos, nos preocupa, bueno, las mujeres que vienen y reclaman por sí solas, seguramente han pasado por situaciones de extremo sufrimiento y han tenido que vivir la crudeza de invertir los roles, ¿cierto? De esa tradición, de pasar de esa tradición del campo, de las mujeres en la casa, los hombres en la calle, han tenido que salir a trabajar, pero yo decía, mal o bien, ella va a quedar al final en el registro de la sentencia, ¿sí? O sea, es decir, eliminando esa situación que está ahí, ella va a seguir en el proceso. Pero, ¿cuáles nos preocupan? Esa mujer que está detrás, ¿sí? De la solicitud del caballero. ¿Cómo logramos acceder a ella? ¿Sí? Esa mujer es muy posible que esté invisible durante todo el procedimiento de restitución, y un poco esa es la situación que se está presentando, que la institucionalidad no tiene mecanismos para poder identificar esas compañeras o esas esposas, pero ya vamos entonces a la vida legal. Vamos al tema, entonces seguimos en la vida real, la relación con la tierra de los niños y las niñas. Ellos explotan la tierra también, la trabajan, ¿sí? Ellos desde pequeños, en el marco de esa transmisión de la cultura campesina, trabajan la tierra, no es ningún secreto, ¿sí? Acompañan a sus padres desde temprano a ordeñar, arar, se transmite en clave de género también, ¿sí? A las mujeres, a las niñas empiezan a acompañar a sus madres en el trabajo rural, en el trabajo doméstico, los niños con los padres, ¿sí? Sin embargo, eso no es reconocido. No es reconocido porque hay debajo digamos, en la base hay un principio, digamos, un equívoco, y es el tema del trabajo infantil. Ahí el asunto es, digamos, muy tenso, y no es un tema que sea trabajado en Colombia. En Colombia no tenemos estudios sobre tierras y niñez, ni acceso de los niños, los jóvenes y los adolescentes a tierras, de los menores, me voy a referir siempre a niñez en clave de menores de 18 años, reconociendo la diferencia sustancial también en términos jurídicos que existe de la niñez y la adolescencia, pero para efectos de la presentación entiéndase niñez como las menores de 18 años.
Y en ese sentido, en el marco del conflicto armado, son los huérfanos y las huérfanas las que son víctimas del despojo, ¿sí? Más vulnerables al despojo, ¿sí? Porque efectivamente pues, es una población a la que nunca, ni siquiera ni las comunidades, ni el Estado, ni el derecho le ha reconocido su explotación a la tierra, pues es una población que simplemente efectivamente es obvio, es muy susceptible a que la despojen. ¿Quién se interesa o quién se acuerda a nadie de la tierra, de una tierra que es pues, de los niños? O que es más, los niños son los que heredan, ¿sí? Efectivamente es más fácil apropiarse, porque ellos no van a reclamar, ni nadie va a reclamar por ellos. Ahora vamos entonces a la vida legal, ¿sí? Una vida real, estamos en la vida, vamos en la parte de tierras, en la relación de las mujeres y los niños y las niñas con la tierra, y ahora vamos a la misma, digamos, dimensión de la relación con la tierra, pero en clave de lo que es legal, ¿sí? Entonces, en el tema de mujeres, nuestro sistema legal y nuestro derecho es patriarcal. A pesar de que existen avances normativos, claro que sí, después de toda la explosión en términos de la liberación femenina y todo lo que eso ha traído en el reconocimiento de nuestros estados, la normativa en clave de equidad de género en nuestro país cuenta, paradójicamente contamos con una normativa muy amplia en materia de género, en materia rural, la ley, digamos, de mujer rural, pero es una ley que no tiene, digamos, mucha aplicación, no tiene recursos, no se han creado los programas, existe la ley de la no violencia contra las mujeres, existe la ley de economía del cuidado, existen muchas normas, es decir, en el derecho hay muchas normas, hay de donde, digamos, echar mano, y si queremos ir más allá, los principios internacionales nos brindan aún más herramientas. Sin embargo, nuestro derecho colombiano, aquel que se dedica y que tiene que ver con los bienes patrimoniales y con el derecho agrario, es patriarcal, ¿sí? Y en esa medida, entonces, vamos, a pesar de que cualquier abogado o abogada me puede responder aquí, pero las mujeres también pueden acceder a la tierra, lo que sucede en el tema de propiedad es que ellas no alcanzan, ¿sí? No alcanzan el culmen, ¿sí? de la montaña, que sería llegar a ser propietaria. Si lo llegan a hacer, ¿sí? La tendencia es a través del reconocimiento de su unión marital. Es decir, que las mujeres logran ser propietarias por ser las esposas del propietario, ¿sí? Eso, digamos, es tradicional en nuestro derecho, es tradicional y además linda cuando empezamos a hablar del tema de esposas, ¿sí? Nos vamos a ir necesariamente al tema de derecho de familia y derecho civil, un derecho que le ha costado muchísimo incorporar la perspectiva de género. No la incorporaron, ¿sí? Hemos logrado, sí, efectivamente, que ya hace 60, 70 años nuestro Código Civil decía que las mujeres en el marco de una unión conyugal solamente teníamos derecho a administrar nuestros vestidos, ¿sí? Hoy en día pues se ha avanzado y estamos repartiendo en la sociedad 20-20, ¿cierto? Sin embargo, en la vida real, que es lo que yo voy a tratar de mostrar todo el tiempo en ese cruce, ya voy a ir un poco a reflexionar sobre los aspectos del derecho de familia. Esto no es, digamos, tan claro que si de entrada partimos del principio de que el que accede a la propiedad del caballero es el que está en poli, ¿sí? Entonces vamos a tener dificultades para ver a esa mujer efectivamente en el título como tal. Esto es nuestra justicia ordinaria. Creíamos que la restitución de tierras iba a lograr avanzar, que en el marco de la justicia transicional, ¿sí? Teníamos la esperanza, teníamos aquellas personas que trabajamos por los derechos de las mujeres a la tierra, creíamos que iba a dar un paso más, pero no, digamos, la restitución de tierras se queda en lo básico, restituye los derechos de las mujeres a través del reconocimiento de su unión marital. El artículo mejora en términos del lenguaje y señala que existe artículo 75, la persona propietaria poseedora ocupante. Lo mejora en términos del lenguaje, porque en términos del lenguaje veníamos hablando del propietario, el poseedor y el ocupante, ¿sí? Pero para efectos del reconocimiento, en el artículo 81, digamos, contempla que además de esa persona titular, será también su esposa, su cónyuge, su compañero permanente, compañero o compañero permanente, parejas del mismo sexo. ¿Qué pasa con eso? Y lo vamos a ir viendo un poco. Entonces, de entrada, la restitución de tierras, ¿sí? Sigue perpetuando una situación que en nuestro derecho
digamos, el derecho agrario, el derecho civil, no ha contemplado. Y es que no reconoce el trabajo doméstico de las mujeres como explotación del predio. Han de pensar de que el trabajo rural de las mujeres no es solamente doméstico, ¿sí? Ellas también se encargan del trabajo rural, ellas se encargan de los animales pequeños, de las pequeñas huertas, también salen en muchas ocasiones y dependiendo de la particularidad regional, salen a trabajar con el compañero, ¿sí? Pero digamos su trabajo rural está muy concentrado en el cuidado de animales, en el cuidado de pequeñas huertas, en el cuidado del hogar, en el cuidado de los hijos, el cuidado del esposo, el cuidado de la familia, ¿sí? Eso es trabajo doméstico rural, ¿sí? Y su trabajo es ni la ley 160, que es la ley que nos regula la materia de acceso a tierras, ni la ley de víctimas, que esperábamos diera un pasito hacia adelante, incorporó una frasecita clave que dijera: se reconocerá el trabajo doméstico como explotación del predio para el caso de las mujeres, lo que hubiera sido una medida afirmativa, ¿sí? Cumpliendo, digamos, con esa necesidad de tomar acciones especiales y de tener notas y parágrafos especiales en el caso de las mujeres. ¿Qué pasa en la informalidad? En la informalidad del asunto, digamos, el debate jurídico es fuerte en clave de propiedad, porque un abogado siempre te va a decir que el propietario es el que está en el folio, así las mujeres estamos atrás peleando, no, pero y la esposa solamente podrá tener derechos claramente cuando se liquide la sociedad, mientras tanto ella no tiene derechos. Pero en la posesión y la ocupación la pregunta es, si la posesión y la ocupación son relaciones de hecho, ¿por qué no son ambos? ¿Sí? Todos y todas las que están en el grupo familiar que explotan la tierra, también entonces poseedores y ocupantes. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo con la restitución de tierras? Es que como el modelo tradicional está pensado así, las instituciones todo el tiempo buscan un jefe de hogar, figura que no existe en ningún ordenamiento jurídico. El jefe de hogar es una figura que viene en padres familias de derecho romano, ¿sí? Y quedó marcado y atraviesa todos los sistemas del Estado. Todas las entidades públicas necesitan interactuar con un jefe de hogar, con el núcleo familiar. Si el grupo familiar está compuesto por una madre de familia, bien, ella aparece como jefe de hogar. Pero si es un grupo familiar, digamos, en el que priman los patrones como machistas y patriarcales, pues va a aparecer como jefe de hogar los hombres. En esa medida, la comprensión en clave de posesión y ocupación y de derechos informales ha sido de que las mujeres somos las esposas del ocupante y la esposa del poseedor, ¿sí? De entrada, ahí estaría el dilema y el debate a plantearle y que se plantea la unidad de restitución, reconozca en el caso de la posesión y la ocupación el trabajo directo de las mujeres. Ellas no tienen recursos para iniciar trámites ni de pertenencia, ni de sucesiones, ni mucho menos trámites de derecho de familia para iniciar liquidaciones o reconocimientos de uniones maritales o de sociedades conyugales o patrimoniales para, digamos, ver si se les reconoce la tierra. Les decía entonces, ninguna de las dos normas, ni nuestra justicia ordinaria, ni nuestra justicia transicional, metió esta frasecita que hubiera sido salvadora. Y efectivamente, no solo salvadora, sino que en clave, si la justicia transicional pretende revertir las situaciones de inequidad, ¿cierto? Habríamos podido revertir la inequidad en el acceso a la tierra en clave de género si le reconociéramos el trabajo doméstico como explotación de la tierra. A pesar de que según el DANE, y está absolutamente demostrado, hay una normativa clara en cuanto al reconocimiento del trabajo doméstico, ya nos reconocieron hace rato, el trabajo doméstico que hacemos las mujeres en nuestras casas contribuye a la economía del país y contribuye entonces en el marco de ese predio y de esa finca también a la economía familiar y a la explotación y al desarrollo en términos de lo que nos ha planteado este reconocimiento. Aún este reconocimiento existe, no ha sido suficiente para que eso permee y atraviese el asunto de la ruralidad y del derecho agrario. Vamos con los niños y las niñas. ¿Qué pasa en el tema de propiedad? Es muy escasa la situación en que ellos directamente sean propietarios. ¿Puede existir? Claro, jurídicamente puede existir. Yo puedo poner mi apartamento a nombre de mi hijo, ¿sí? Si lo hiciera, necesitaría ella una figura de administrador de bienes, ¿sí? Pero pues en el campo pues, casi no pasa, ¿sí? Y lo que podría, digamos, darse como derechos o expectativa de un derecho a la propiedad en el caso de los niños y las niñas es que le venga por herencia. Y si le viene por herencia, de igual manera, en el momento en que fuera propietario, necesitaría un administrador de bienes, pero si le viene por herencia, necesita
necesita algo fundamental y es tener su relación familiar legalizada. Si su relación familiar no está legalizada, lo mismo, no existe para el Estado, no puede acceder a un bien patrimonial. ¿Qué pasa en la informalidad entonces? Esto en el campo, digamos, donde había títulos formales. Cuando no hay formalidad, tampoco hay un reconocimiento de sus derechos, porque ocupante, ¿sí? En el tema, digamos, de titulación de baldíos, se ve solamente si es mayor de 16 años. A pesar de que notemos que en el campo la tierra se puede adquirir incluso en edades más tempranas. Notamos en el trabajo con juventud rural que es una tendencia a repartir la tierra en las familias, ¿sí? A los más jóvenes y los padres. Reparte usted, tome este pedazo de tierra para que cultive, muchacho, vaya haciendo, ¿cierto? Para que, digamos, le da un pedazo de tierra para que avance y pueda, digamos, sembrar y tener como su propio patrimonio. La transmisión de las tradiciones campesinas no son reconocidas todavía en nuestra normativa como un derecho a la tierra de parte de nuestros niños y las niñas, y eso, digamos, genera unas condiciones para efectos del conflicto, ya digamos en el tema del conflicto armado, exponiéndonos a una vulneración enorme hoy en día para efectos incluso de restitución de tierras, una dificultad también para reconocer el trabajo, porque de entrada el funcionario, si tiene solamente en su cabeza, ¿sí?, que es el hombre, que es el dueño, y si escasamente se acuerda de la esposa, pues figúrense ustedes si va también a incluir a los niños y a las niñas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las viudas y los niños, los cuales tendrían derecho por ley, artículo 81 también de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, serán también reclamantes o legitimados aquellos que, si cuando uno de los dos cónyuges falta, ¿sí?, los llamados a suceder, y en ese caso serán los hijos, y si son menores de edad, dice la ley, la unidad los representará. Aún así no contamos con cifras claras de la unidad de restitución sobre niñez, porque a un funcionario del área de sistemas se le ocurrió que los menores de 14 años no tenían derecho a la tierra y eliminó la posibilidad de poder incluir los niños, que bloqueaba el sistema por año y medio. Cuando nos dimos cuenta que el sistema estaba bloqueado, muy triste, año y medio, perdimos la posibilidad de recoger muchísima información en clave de niñez huérfana, que hoy en día legalmente tendría derecho a que se titule con las garantías que el Estado también debería brindar en cuanto a figuras de administradores de bienes y demás, que era el patrimonio de sus padres, al cual ellos y ellas hoy tendrían derecho. Eso pues nos genera un desconocimiento general de parte de los funcionarios y del Estado de los derechos de los niños y de las niñas, de sus derechos a la tierra. Salimos entonces, vamos al bloque un poco ya el tema de familia, seguimos en los aspectos legales y vamos a mirar un poco el tema de la familia en la vida legal. A pesar de tener una normativa muy amplia en familia, nosotros tenemos una normativa que nos reconoce los vínculos afines, civiles, consanguíneos, típicos, digamos, de cualquier derecho de familia, nos reconoce la cohabitación económica y la dependencia, la cohabitación y la dependencia económica, ¿cierto? Pero a pesar de eso, ¿sí? A pesar de tener una normativa amplia en asuntos de familia, para efectos patrimoniales solamente se tiene acceso a los bienes patrimoniales, a la tierra, en el caso de nuestros campesinos y campesinas, ¿cierto? Solamente si tus vínculos están legalizados y si corresponden al orden planteado y definido en el Código Civil. En el caso de las mujeres, entonces, si venimos en la lógica tradicional de reconocer derechos por vía de su unión marital, si es un matrimonio para efectos de restitución, es, digamos, relativamente fácil probarlo. Está en la voluntad del funcionario que vaya a donde está registrado el matrimonio, donde le diga a la señora, ¿cierto? Y saque una copia. Pero en el caso de la unión marital, de hecho, entran en unos dilemas terribles, ¿sí? Porque los abogados y las abogadas consideran que hay que declarar la unión marital de hecho. Y resulta que como la unión es de hecho, una unión, como les vengo explicando, es la premisa y lo que nos deja un poco la herencia en estos temas cuando hablamos de familia y tierras, es que si no legalizas tus uniones, pues tampoco existen. Y una manera, digamos, cuando la unión marital no hay mutuo acuerdo entre los compañeros permanentes, o uno de los dos está muerto, ¿sí?
se debe ir a instancias judiciales. Díganme ustedes que una mujer desplazada tiene plata para conseguirse un abogado e iniciar un proceso judicial de declaración de su unión marital para que le reconozcan el derecho de familia. Y en restitución de tierras pusimos la alarma y dijimos: los jueces nos van a mandar los casos a la justicia ordinaria, ¿sí? No pidan declaraciones de unión marital, demostremos con fundamentos de derecho consistentes y constitucionales, ¿sí?, a los jueces de restitución, para que no manden esto a la justicia ordinaria. Ya tenemos fallos de jueces que dicen ordenan, digamos, la restitución a la masa herencial. Entonces, como ordenan la restitución a la masa herencial, eso va a una justicia ordinaria. Uno dice: para que todo el montaje de la restitución de tierras y la justicia flexible, si igual el caso de esa mujer y de esos niños iba a quedar en la justicia tradicional. Las viudas y las separadas son entonces las personas, digamos, las más vulnerables y quienes no cuentan con condiciones para reclamar su tierra. En el caso de los niños y las niñas que la adquieren por herencia, esto depende únicamente si sus vínculos están legalizados. Pero en el campo tenemos muchos niños y niñas de crianza, ¿sí? O tiene el abuelo del papá, tiene el apellido del abuelo porque el papá no lo reconoció. Una diversidad familiar, digamos, que hace más difícil aún el tema de niñez, porque nos linda el tema de la custodia, de las guardas, ¿sí?, de la patria potestad, de las impugnaciones de paternidad, que eso es otro universo que desconocen los funcionarios expertos en tierras y los funcionarios judiciales. Ya cierro con esto. La familia entonces de la vida real, la familia víctima del conflicto armado, no tiene nada que ver con el modelo de la familia nuclear que propone el Estado. Todo lo contrario, son extensas y son numerosas. Son familias donde hay uniones libres, ¿sí? Uniones polígamas. Teníamos el caso de dos mujeres que vivían en el mismo predio, dos chocitas, cada una. El señor vivía con ambas, las dos eran amigas, el señor se murió, vinieron a la unidad de restitución a reclamar y los funcionarios hicieron un 8 porque no sabían cómo resolver la situación. Unos creían que tenían que resolver la situación en clave de cuál era el amante, la otra decía que no, que en realidad debíamos reconocerle a ambas, y ninguno dijo: oigan, reconozcámosle a ambas porque ambas trabajan la tierra, ¿sí? Hijos de crianza, niños, incluso huérfanos, víctimas del conflicto, que son acogidos por otros miembros de la familia, pero que jamás van al ICBF a ligar la situación, porque es posible que si al ICBF pronto le quiten el niño, entonces mejor no se acercan al ICBF. Madres, cabeza de familia, una figura completamente distinta al jefe de hogar. La madre, cabeza de familia, es una figura constitucional de protección y no es la misma figura tradicional del jefe de hogar utilizada por los sistemas de información del Estado. Y recomposiciones a causa del conflicto. Familias recompuestas, amplias, diversas, muy distintas de lo que exige el sistema de información y la política pública de tierras. Algunos datos que pueden servirles un poco para entender que la mayoría de los grupos familiares desplazados son ejercidos por jefatura femenina. Una concepción en las familias, en las comunidades y en el campo muy tradicional de que las mujeres debemos estar en los escenarios privados y los hombres afuera. Convocar a las mujeres a los talleres a veces nos es difícil, ¿sí? Ellas tienen que pedir permiso a los hombres para poder asistir a nuestras capacitaciones. La tierra es repartida informalmente, es el gran padre el que reparte la tierra, ¿sí? A los hombres, una mujer, una jovencita entre 12 y 14 no tiene la comprensión de que en algún momento podrá ser heredera. El chico de los 12, 14 tiene claro que en algún momento va a ser heredero. No existen políticas de acceso a tierras para los menores de edad, a pesar de que las exploten. Y en el marco del conflicto armado, entonces, son las mujeres y los niños y las niñas las personas más vulnerables de los grupos familiares desplazados. Hay otro pequeño asunto en el tema del conflicto armado, y es la desaparición forzada. Esto complica completamente la situación. Si el titular del derecho era un desaparecido, las personas no tienden a iniciar los trámites de muerte presunta. Todo familiar que desapareció en su corazón estará esperando que su desaparecido aparezca y no lo va a declarar muerto. Entonces, si no se declara muerto, no se pueden iniciar los procesos de particiones de sociedades conyugales, ni los procesos de declaraciones de unión, ni mucho menos se pueden desprender las herencias. ¿Cuáles son los retos? Creo que de entrada es poder seguir promoviendo
que nos desprendamos del modelo patriarcal de familia, ¿sí? Que invirtamos las cargas, que la vida es muy dura y en nuestra sociedad es muy difícil para que sigamos con ese modelo tan tradicional de los hombres con esto y las mujeres con aquello. Creo que nos ha mostrado el conflicto armado, la violencia, la pobreza, que nos toca repartirnos de una manera más equitativa las cargas para sobrevivir. Seguir trabajando con las comunidades, con los hombres y con las mujeres. Hay que tener espacios propios con las mujeres, claro que sí, pero hay que también que trabajar con los hombres. ¿Sí? Cuando uno va al campo, entonces les digo, uno va, convoca 50 mujeres a un taller, no las dejan ir, de las 50 a 20 comprendieron la idea, vuelven y entonces se encuentran con el hombre en la casa que una vez, ¿sí? O como uno llega a veces al terreno y los mismos hombres dicen, ay, aquí vienen aquí a descalzarnos a las mujeres y estas de todo esto que sea género, uy, no, ¿sí? Entonces hay que trabajar con los hombres, con las mujeres, con las comunidades, con las familias campesinas desplazadas, hay que sensibilizar a los funcionarios, brindarles herramientas, hay que capacitarlos, ¿sí? Porque son la población que primero son las que primero están obstaculizando en sí. Porque hay casos excepcionales, como una sentencia en Tibú de una mujer, de funcionarios arriesgados que a pesar de que el formato no le permite, digamos, captar esa información diversa de la familia, logran imponer demandas para que los jueces tengan fallos amplios en el reconocimiento de los derechos de las mujeres solamente porque se les reconoce su trabajo y su explotación del predio, o la sentencia de las trillizas que impulsamos desde acá también en el nivel nacional en la unidad de restitución en su momento, 3 jovencitas huérfanas, hijas de desaparecidos en Magdalena, y ese primer fallo que tenemos en Colombia de restitución de tierras para niñas, también un esfuerzo de reconocer una realidad que los formatos no dan. Entonces, si capacitamos a los funcionarios, si les brindamos herramientas y los sensibilizamos, podríamos también avanzar en superar esta situación de inequidad. Exigir la aplicación de medidas afirmativas, no es un asunto de porque solamente sean mujeres o son niños, lo que queremos es la equidad, y en la medida en que prioricemos a aquellas personas más vulnerables lograríamos equilibrar la balanza. Hay que exigir medidas especiales y hay que incluir enfoques diferenciales como el enfoque de género, digamos de equidad de género, que nos permitiría mirar, digamos, incluir toda esa normativa en todas esas herramientas e instrumentos que utiliza el Estado para el reconocimiento de los derechos a la tierra de las mujeres.